Agradezco en esta ocasión a nuestro hermano Josué Ramírez. Nuestro hermano Josué Ramírez es maestro en el seminario, es pastor. Nuestro hermano Josué Ramírez es ministro en México. Y pues me da mucho gusto el que nuestro hermano Josué aceptó la invitación de compartirnos esta clase de liturgia. Es una clase muy interesante en lo personal. Fue de mucha bendición la vez que escuché esta clase de compartir nuestro hermano Josué. Y creo que también va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Me gustaría que nuestro hermano Josué si se pudiera presentar para que lo podamos conocer un poco más. ¿A qué equipo le Muy va? bien. A los Muy Cholos, bien, igual. hermanos, pues es un gusto estar con ustedes. Como bien, ya lo comentó nuestro hermano Gabriel, yo soy Josué Ramírez, soy ministro de la Iglesia en México. Actualmente soy profesor del seminario. Eh, Cuestiones personales que puedo compartirles es que soy casado, tengo un pequeño de 4 meses, gracias a Dios. También nacido dentro de la iglesia. Desde niño mis padres iban a la iglesia, entonces tengo una perspectiva amplia de lo que se realiza en la iglesia y bueno, eso también me ayuda a tener mayor claridad al momento de dar mis clases, para saber pues de lo que hablamos, ¿verdad? Y pues es un gusto estar con ustedes, queridos hermanos. Agradezco la invitación de Gabriel, un gran amigo, un gran estudiante. Y bueno, pues es un gusto y estoy listo para iniciar cuando me den la indicación. Gracias, Josué. Pues mira, Josué, nos acompañan hermanos de diferentes lugares. Esta clase en un principio fue diseñada para la iglesia en la cual Dios me da la oportunidad de servir. Pero poco a poco me junté con un hermano de allá de Houston que me decía que también quiere ser parte de estas clases, y poco a poco empezamos a invitar a más hermanos, y gracias a Dios pues se conectan hermanos desde Guatemala, hermanos aquí de California que se conectan de otras congregaciones, nuestros hermanos del Remanente, nuestros hermanos de Iglesia Bethesda allá en Houston. Pues es ese grupo que conformamos esta clase, Josué. Pues te damos la entrada para que por favor, pues empieces con una oración, por favor, y pues comenzamos. Muy bien, pues vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios, te agradecemos por este espacio en el que nos das la oportunidad de encontrarnos en esta plataforma de Zoom y tener, Padre, la oportunidad de reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver también, Padre, con el desarrollo de tu iglesia, con el quehacer de tu iglesia. Y Señor, nos ponemos en tus manos. Te pedimos, Padre, que tú nos dirijas con tu Espíritu Santo y que lo que aquí hablemos, Padre, solamente tenga la intención de edificar. Señor, te pedimos esto y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, los saludo con alegría, queridos hermanos. Paz a ustedes. Vamos a dar inicio a esta clase, que en realidad es una materia de 4 clases, ¿verdad? Que tiene que ver con la liturgia que vamos a abordar en este mes de octubre, un mes muy especial para mí. Es un mes donde Dios también me ha permitido cumplir un año más de vida en días pasados, entonces para mí es uno de los meses más agradables. Voy a compartir pantalla, si me permiten. La dinámica de la clase es, yo voy a compartir algunas diapositivas, voy a compartir también algunas ideas en ellas y vamos a tener un espacio donde voy a ir preguntando si tienen algún comentario, alguna pregunta, algo que aportar para enriquecer la clase, y así vamos a ir Como feliz cumpleaños, amigo. llevando la dinámica. Ok, ya estoy habilitado. Muy bien, pues esta es la clase. Liturgia por su servidor. Permítanme, nada más me posiciono, parece que ya estoy. Muy bien, en esta primera clase vamos a tener algunas cuestiones introductorias y vamos a abordar algunas definiciones. Esto lo vamos a hacer de una manera que no sea solamente escuchar definiciones, sino que
provoquen mucha reflexión en nosotros. ¿Qué pido de ustedes? Su participación, su dinamismo, su atención. Sé que muchos no pueden habilitar su cámara. Eso, en lo personal, a mí me desconcentra porque a veces siento que estoy hablando solo. Me gustaría verlos, así que en la medida de sus posibilidades, habiliten su cámara para que los pueda ver y sea más una interacción entre ustedes y yo. Y quiero iniciar con una frase de este personaje, Voltaire, que pertenece al siglo XVI, un siglo que se le conoce como siglo de la Iluminación o de la Ilustración. Es un francés eh, que empleó su pluma, sus conocimientos para luchar en contra de la ignorancia de su tiempo, de la intolerancia y también de ciertos fanatismos. Y él dice una frase que a mí me llamó mucho la atención y que quiero darla de entrada porque puede dirigir también el curso de nuestra clase. Y es: la religión mal entendida es una fiebre que puede terminar en delirio. Y la voy a repetir. La religión mal entendida es una fiebre que puede terminar en delirio. Es decir, que no todas las ideas religiosas, no toda. Por eso conviene revisar muy bien lo que pensamos y lo que creemos. Como todas nuestras ideas se van a transformar en acciones, debemos de tener la capacidad de cuestionarnos lo que creemos, de preguntarnos por qué lo creemos, por qué lo pensamos así. Y entonces esa es una labor que vamos a realizar en esta clase. Las ideas tienen consecuencias, entonces conviene revisar muy bien lo que pensamos y lo que creemos. Y voy a iniciar con una pregunta que voy a esperar a que ustedes me respondan. ¿Sale? Los que tienen habilitada la cámara lo pueden hacer. Si alguien no puede, pues escribirlo en el chat también ayudará. Y esta pregunta es: ¿qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra culto? ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra culto? Así que espero sus respuestas. Sí, hermano, mi nombre es Sí. Felipe Orduño Adelante, mi hermano. Un y gusto. a mi mente inmediatamente, ya desde que se dice que va a haber un culto, ya estoy deseoso de llegar porque voy a estar en comunión con mis hermanos y principalmente con nuestro Dios. Muy bien. Gracias, mi hermano Felipe, por su participación. Un culto, entonces, es una reunión de hermanos, ¿verdad? Es un servicio bíblico, dice nuestra hermana María. Viene a la mente de Juan, que es una secta. Y aquí M, no sé quién sea, pero es cantos y sermón. ¿Qué más? ¿Qué más viene? Cantos, la música, la predicación. Sí, a mi mente viene un tiempo apartado y diseñado para una práctica religiosa. Un tiempo, un día, ¿verdad? Unas horas exclusivas. Excelente. Muy bien. Pues Hermano, parece, sí, sí, sí. Hermana Gloria, ¿verdad? Adelante. pasados hermano, también donde también elevaremos nuestras oraciones a Dios. Muy bien. Un momento que también incluye oraciones, ¿verdad? Bueno, pues miren, seguramente se nos vino a la mente algo así, ¿no? Un lugar específico, diseñado para unas reuniones de lo que nosotros le llamamos
de la membresía, de la iglesia, donde participan varios hermanos, hay música, diferentes instrumentos, guitarras, pianos, percusiones, etcétera. Hay un hermano que da la predicación o el sermón, como bien ustedes lo dijeron, y en este espacio también se ora, ¿no? Esto es lo que quizás viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra culto. Y esto es así porque los evangélicos utilizamos la palabra culto para designar las celebraciones religiosas más típicas. Muy bien, alabanza, adoración, comunión con hermanos. Gracias, hermana Alicia Trinidad. Efectivamente, utilizamos la palabra culto para esas reuniones, ¿no? Y a veces decimos, hay cultos entre semana, cultos los miércoles, cultos los viernes, o los cultos de sábado. ¿Y a qué le llamamos culto? Entonces, a esas reuniones donde participan todos los hermanos y hacemos esas acciones, precisamente, que ustedes acaban de mencionar. Bueno, la palabra culto y cultura son palabras que tienen la misma raíz etimológica, para hablar del cuidado y el cultivo. De hecho, culto viene de cultivo, cultura viene de cultivo. Es la imagen de cultivar la tierra y en general de todo lo que necesita la asistencia humana para crecer. Entonces, no solamente es música, ¿verdad? No solamente son instrumentos, son personas que desarrollan con sus habilidades precisamente la música. En otras palabras, culto y cultura son el resultado de la acción humana actuando sobre la materia prima provista por el Creador. ¿Ok? En todo culto, lo que va a haber entonces son acciones humanas. ¿Y qué acciones humanas nosotros realizamos? Lo que ustedes ya mencionaron. Oraciones, predicación, adoración, alabanza, etc. En un espacio de culto, para ir clarificando. ¿Desde cuándo surgió esta palabra? ¿Desde qué connotaciones tiene esta palabra en sus orígenes? Bueno, hay que pensarlo, ¿verdad? Y si retrocedemos a los tiempos bíblicos, nos vamos a dar cuenta que los paganos o los gentiles, así llamados, se imaginaban un culto con todo lo que ya ustedes mencionaron, esperando ganarse el favor de los dioses por medio de él. Entonces, ¿por qué cantaban ellos? ¿Por qué oraban ellos? ¿Por qué a veces ayunaban ellos? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían? Ah, pues porque querían ganarse el favor de los dioses por medio de todas esas acciones, ¿no? Para incontentarlo. Para incontentarlo y porque nos vea con agrado, hay que darle esto. En cambio, el culto de los hebreos, porque aquí vamos a ver que hay unas posiciones contrapuestas, ¿no? Está el culto de los paganos contra el culto de los hebreos. Y el culto de los hebreos, o del pueblo que se va formando, que es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, era una respuesta a lo que Dios ya había hecho por ellos. Y fíjense que esto, pues, tiene una gran diferencia, ¿no? Porque en el culto de los paganos, aquí lo que se quiere es ganarse el favor de Dios, en contentarlo, que Dios esté contento, que no me castigue, que no se enoje, estar bien con Dios. Y en cambio, el culto de los hebreos no es para ganarse eso, más bien es una respuesta. ¿A qué están respondiendo ellos? A lo que Dios ya había hecho por ellos, ¿no? Esto sería como en la actualidad decir, bueno, el médico me dio un diagnóstico no favorable de mi salud y bueno, pues yo le voy a pedir mucho a Dios, ¿no? Que me ayude. ¿Y cómo le voy a pedir? Pues no solamente en oraciones, sino que no voy a faltar a ninguna reunión en la iglesia, ¿no? Ahí voy a estar desde inicio hasta el final y lo más que se pueda. ¿Para qué? Pues a ver si me gano el favor de Dios y me responde, ¿no? Como que entre más yo esté ahí, pareciera como que Dios más va a ver mi sacrificio, mi entrega y va a responder favorablemente. Ahí en iPhone 2 está habilitado su micrófono. Entonces, eso se parece más al culto de los paganos.
Por eso es que todavía hay hermanos o hermanas o personas que se acercan a las iglesias y dicen, bueno, es que yo tengo una necesidad y quiero que me ayuden a pedir por esta necesidad. Y resulta que en ocasiones esa necesidad no es resuelta y entonces se van muy desilusionados. ¿Por qué? Pues porque estuvieron en los cultos, porque participaron de todo y no se les cumplió su petición, ¿no? Y entonces se van muy desilusionados diciendo, bueno, es que yo creo que Dios no me escuchó. Eso se parece más a la intención de los paganos. En cambio, el culto de los hebreos es una respuesta a lo que Dios ya ha hecho. No para que Dios haga, sino lo que Dios ya ha realizado. Es una gran diferencia. Para entender el significado del culto y de sus formas en Israel, hay que tener en cuenta al menos dos elementos. El pueblo hebreo ha recibido de su contexto cultural un conjunto de ¿qué? De creencias, de ritos, de prácticas religiosas que lo asimilan a los pueblos del Medio Oriente. Entonces, aunque no nos vamos a detener en un estudio comparativo de las expresiones cultuales de Israel con otras religiones del Medio Oriente, que tienen muchas cosas afines, voy a mencionar, por ejemplo, algo, ¿no? El rito del cordero era propio de los pastores nómadas del desierto. Y no solamente lo practicaba Israel, lo practicaban muchas culturas. El rito de los panes ácimos, por ejemplo, ¿no? Era una acción propia de los agricultores sedentarios, que consistía precisamente en hacer pan en primavera, con la nueva cebada, sin la levadura, como para iniciar el nuevo ciclo o el nuevo año. Entonces, aunque el pueblo recibió un contexto cultural y prácticas, el pueblo hebreo le dio otro significado, ¿no? Todos podrían hacer lo mismo, o varios podrían hacer lo mismo, varios pueblos, pero en específico el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, le dio otro significado. ¿Por qué? Porque ellos comprendieron que Dios se ha manifestado en toda su historia y se ha manifestado como un Dios libertador. Y a través de los acontecimientos que están en el origen de su constitución como pueblo, entonces ellos han encontrado a Dios. Cuando Dios los llama, por ejemplo, a salir de Egipto, no es salir de un lugar geográfico solamente, sino abandonar dioses y abandonar formas cultuales, ¿no? ¿Para qué? Para no actuar conforme a lo que ya vimos que hacían los paganos. Entonces, ellos tienen una originalidad, tienen una particularidad en su culto, aunque conserva formas semejantes a la de los pueblos contemporáneos, tiene un significado pues totalmente diferente, ¿no? Porque entonces ya ellos se encuentran con Dios, su historia, y entonces Dios hace un pacto con ellos, una alianza con ellos, el Dios trascendente está con ellos, y bueno, va a requerir de ellos algunas cosas muy particulares. Luego entonces, en el culto de los hebreos, del pueblo de Dios, todas las palabras, todos los gestos y todas las acciones, lo que van a hacer es una memoria de las maravillas que Dios ha realizado en el pasado en favor de su pueblo. Es un memorial. Dios ya realizó en favor de su pueblo. ¿Okay? Pero no solamente es un recuerdo, sino es la actualización de lo que Dios hizo en el pasado. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 5, verso 3, dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí vivos hoy. Y nosotros lo podemos leer, ¿no? No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos vivos aquí hoy. Entonces, fíjense en esta frase que coloco aquí. La función central del culto no es un recuerdo, un simple recuerdo de qué? De lo que Dios ya hizo en el pasado, sino una actualización de lo que Dios está haciendo también en nuestro presente.
¿Por qué? Porque Dios no ha actuado solo en el pasado y en un lugar concreto, sino que sigue actuando de la misma forma en donde, aquí y ahora. ¿No es así? Así como Dios liberó en algún momento a su pueblo, Dios nos ha liberado de muchas cosas, entre ellos del pecado, de la maldad, de la muerte. Dios nos ha liberado. Entonces, ese Dios liberador, ese Dios libertador, fuerte, poderoso, del que habla la Biblia, cuando vamos a ella, cuando nos reunimos, no solamente recordamos lo que hizo en el pasado, sino damos testimonio de lo que está haciendo en el presente, en nuestra actualidad. Por eso es una actualización. ¿Sí? Porque también celebramos y conmemoramos lo que Dios está haciendo hoy. Luego entonces, hermanos, el culto es ante todo un movimiento descendente de Dios a los hombres, es decir, Dios tiene un encuentro con los hombres, Dios se preocupa por los hombres, Dios aparece en la historia de los hombres, en la historia de su vida, en la historia de las mujeres, Dios aparece en la historia del ser humano. Pero también es un movimiento ascendente, es decir, nosotros también buscamos ese encuentro con Dios. Por eso es que decimos, el culto es la respuesta que da el hombre a Dios. ¿Y cómo se va a manifestar esa respuesta de que Dios se encontró, o de que Dios nos encontró, de que Dios se manifestó en nuestras vidas? De muchas maneras, ¿no? Con ofrendas, con cantos, con oraciones, con todo lo que ustedes ya hicieron, con la reflexión de su palabra. Esa es la respuesta que nosotros damos a que Dios ya se manifestó, con arrepentimiento, con adoración, etcétera. Hay un momento en la historia de Israel donde los profetas van a criticar cualquier tipo de degeneración cultural. Es decir, algo que no tenga que ver precisamente con la respuesta a Dios, con el encuentro de Dios, los profetas lo van a criticar. La acción cultural, dijimos que no es solo recuerdo y actualización de la historia de Dios, también es ofrenda, proclamación de la fe, adoración, arrepentimiento. En general es la respuesta que da al hombre a Dios. Pero no podemos realizar un culto al margen de la vida. Por ejemplo, el profeta Samuel dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Esta es una pregunta que no necesita respuesta, ¿sale? ¿Por qué no necesita respuesta? Porque inmediatamente la da. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, esto que está denunciando el profeta Samuel es una degeneración del culto. Ya no está cumpliendo su propósito. Y fíjense que las personas siguen haciendo holocausto. Y fíjense que las personas siguen haciendo sus sacrificios. Pero ¿por qué Dios ya no está complacido de este tipo de cultos? Pues porque se traduce en acciones, pero su vida no cambió. ¿Sí? Por eso dice, obedecer es mejor que los sacrificios. Obedecer es mejor que los holocaustos. Porque las personas no es que no hacían holocaustos, no es que no hicieran sacrificios. Ellos llevaban el sacrificio que podían. Sin embargo, su vida no cambiaba. Y por eso otros profetas como Oseas, como Jeremías, también critican cualquier tipo de degeneración cultural. Y ellos dicen, misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios quiero más que holocaustos. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el culto para este tiempo ya había perdido su sentido profundo de respuesta a Dios, de transformación, y solamente se había concretado en prácticas ya carentes de significado. Porque un culto que no es expresión de la vida es una degradación de la imagen de Dios. Dijimos que
los cultos del paganismo era, yo te hago culto, te ofrezco esto para ganarme tu favor, ¿no? Y aquí lo que están haciendo es lo mismo. Te estoy dando los holocaustos, te estoy dando sacrificios para ganarme tu favor sin que tú te fijes en mi vida, ¿no? Y lo que hace el Señor es decir, ¿sabes qué? Tú estás equivocado. Tú estás equivocado. Yo no necesito holocaustos, no necesito sacrificios. Lo que yo quiero es precisamente que el culto incida en tu vida, ¿no? Que tenga implicaciones prácticas de transformación. Entonces, el profeta Amós contrapone a la búsqueda de Dios que se daba en esos santuarios. Podemos leer las citas, ahí lo dejo para que ustedes lo puedan reflexionar después. Pero contrapone esa búsqueda que se daba en los santuarios con una serie de imperativos que definen la auténtica búsqueda de Dios, que es buscar el bien y odiar el mal, practicar el derecho y la justicia en los tribunales. Entonces ya nos está clarificando más el profeta Amós lo que está sucediendo en los cultos. Sí hay sacrificios, sí hay holocaustos, pero no hay búsqueda del bien, no hay justicia. El pueblo es injusto y está siendo injusto con el mismo pueblo. Los poderosos oprimen a los débiles. El que tiene más le quita al que no tiene. Y entonces el culto no está incidiendo en la vida, no está transformando nada. Simplemente se volvió en una costumbre, en un ritualismo, en una tradición, pero ya no está cambiando nada. Por eso es que la búsqueda de Dios no es un camino meramente cultual, ni una búsqueda teórica, intelectual y especulativa, mucho menos una búsqueda mística cerrada en la interioridad y yo solamente con Dios, y que nadie sepa, pero yo tengo una excelente relación con Dios y que ni se ve ni se manifiesta, ¿no? Más bien es esto, se trata de una búsqueda práctica. ¿En qué? Y lo voy a subrayar. En el amor concreto y efectivo a la justicia y al derecho. Es decir, tiene que ver el culto con las relaciones que tenemos con los demás, con nuestras relaciones interpersonales, con cómo actuamos, con nuestras conductas, con nuestras acciones, más que en hacer holocaustos, más que en hacer sacrificios. El culto en el texto bíblico, en el modo que nos presenta la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento que estamos hablando aquí, tiene que ver con eso, buscar el bien, odiar el mal, practicar el derecho. Y eso se ve con las personas, practicar la justicia en los tribunales, con no ser injusto. Bien, entonces, los profetas lo que quieren hacer con su mensaje es dar al culto su significado originario, real, que vale, y es un culto que nace de la vida e incide en la vida. Un culto que nace de la vida e incide en la vida. No con nuestros padres hiciste tú este pacto, lo has hecho con nosotros. No has liberado solamente a nuestro pueblo en el pasado, nos estás liberando a nosotros, en nuestra vida diaria, práctica. Entonces es un culto que nace de la vida, de la experiencia particular de cada ser humano y sobre todo que incide en la vida, que se manifiesta en la vida concreta. ¿Cómo es que no se manifieste? Cuando hay injusticia, cuando no hay derecho, cuando no se busca el bien. ¿En qué se convirtió ese culto? En una degeneración que se parece más al culto de los paganos. Por eso aparecían los profetas a recordarnos este significado original, ¿no? El culto tiene que nacer de tu vida y el culto tiene que incidir en tu vida. Porque si no sucede eso, entonces se parece más al culto de los paganos.
Muy bien. ¿Cómo podemos conocer a estos cultos que no son expresión genuina de la vida? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que ya caímos en una degeneración del culto? Ah, pues podemos tener algunos parámetros para darnos cuenta de que estamos en un peligro, ¿no? Uno de ellos es este. Cultos centrados exclusivamente ¿en qué? En la forma. En la forma. Es decir, es una repetición mecánica de lo que hacemos cada que nos reunimos, cada culto, cada reunión, cada miércoles, cada viernes, cada sábado, cada domingo. No sé cuáles sean nuestros días de reunión, no sé cuáles sean los días culticos, pero está centrado en la forma, no en el fondo, en la forma. ¿Qué hacemos? Iniciamos de esta manera, desarrollamos de esta manera y terminamos de esta manera. No hay profundidad porque está solamente enfocado en la forma. Uno más, cultos que carecen de relevancia o conexión con la vida cotidiana. Piense que la crítica de los profetas era, pues ustedes están siendo injustos, hay injusticia en los tribunales, no se está practicando el derecho. ¿Y dónde se practica eso? En la vida cotidiana. Entonces, cultos que carecen de relevancia, conexión con la vida cotidiana. En algún momento yo escuchaba a ciertos predicadores que decían, hermanos, qué bueno que ya están presentes para iniciar nuestro culto. Y decía el director de culto o el predicador, antes de iniciar, yo lo que les pido es que dejen sus problemas afuera, ¿no? Era, ¿saben qué? Ya llegamos aquí, sus problemas, déjenlos afuera. Ya entramos en un momento diferente, un momento de adoración, un momento especial, sus problemas, déjenlos afuera. Entonces es como que, nos vamos a poner en una burbuja y nos vamos a alejar de la vida real, la vida cotidiana, y vamos a estar en un momento, unas horas, y después termina ese momento y otra vez agarramos los problemas y nos vamos a la vida, ¿no? O sea, pareciera que no tienen conexión con la vida real, cotidiana. Número 3, cultos en los que se promueve un moralismo rígido y sin compasión. Fíjense, cuando los servicios se enfocan en imponer reglas, ¿no? Normas. Cuando antes los cultos solamente era para decir, hermanos, no se puede hacer esto, no se puede participar de esto, no se puede, y era todo lo que no se puede, ¿no? Vestir de esta manera, no, ir a estos lugares, no, y actuar de esta manera, no, y todo era imponer ciertas reglas o normas sin dar lugar, precisamente a la gracia, ¿no? Entonces, esto estaba centrado en legalismo que no permitía el florecimiento espiritual, sino solamente se promovía un moralismo rígido. Por eso es que aún en la actualidad hay expresiones como de que, o sea, que en tu iglesia no te dejan comer carne de puerco, ¿no? Por ejemplo. O sea, que en tu iglesia no puedes hacer esto. O sea, es que te prohíben eso, ¿verdad? ¿Quién lo prohíbe, hermano? Pues es que había una idea, ¿no? De que pareciera que en la iglesia se iba a escuchar prohibición. Es que también te prohíben ir a estos lugares, ¿no? Y pura prohibición y pura prohibición. Moralismo, rígido, ¿no? Entonces, pues no tiene que ser eso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando a mí me dicen, te prohíben esto, aquello, no, a mí no me prohíben nada, yo lo hago por convicción, ¿no? No es de que me prohíban, yo estoy convencido de esto, pero no es de que me prohíban. Otro, cultos con enfoque exclusivo en experiencias emocionales que son pues realmente pasajeras, ¿no? Experiencias emocionales. Y esas experiencias emocionales pues es como que ir a sentir bonito solamente, ir a que pasemos un momento agradable, ir a
tener pues un momento de alegría, de estas emociones que son pasajeras. Alguna vez también una hermana decía, bueno, hoy no me gustó el culto. ¿Por qué? Pues es que hoy no sentí la alabanza, ¿no? Hoy no sentí la alabanza. Hoy, ¿cómo? O sea, uno va al culto a sentir la alabanza, como que la alabanza es para que uno la sienta y es para uno, ¿no? ¿Verdad? Esas son experiencias pasajeras. Y en ocasiones algunos van en busca de esas experiencias pasajeras. Y por eso es que van a ciertos estilos de culto y etc. Entonces, esas experiencias pasajeras pues son más bien un síntoma, ¿no? Esas experiencias emocionales. Cuando se centra mucho en las emociones, en lugar de enseñanzas profundas, aplicables, más bien son experiencias momentáneas, intensas, sentí bonito, incluso hasta lloré, y entonces ya como lloré o sentí bonito es como que estuvo bueno. Y si no siento bonito, no sucede eso, pues carece de sentido. Cultos altamente predecibles y sin espacio para la autenticidad. ¿Cómo son los cultos altamente impredecibles? Es decir, ya no hay novedad. De tan repetitivos que son, ya no hay lugar a la espontaneidad. Ya sabemos lo que se hace, sabemos qué sigue después de esto, cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo termina. Entonces, en realidad eso lo que hace es como que a las personas ya las desconecta también emocionalmente, ¿no? Ya sabemos que sí. Es más, voy a regresar ahorita que acabe esto y inicie esta otra parte que me agrada más, ¿no? Ahí hay alguien nuevamente con el micrófono activado, si me ayudan. Cultos que minimizan la importancia de la comunidad y el cuidado mutuo. Fíjense, esto también es muy importante. Cultos que minimizan la importancia de la comunidad y el cuidado mutuo. Cuando el enfoque es únicamente mi experiencia individual, ¿no? Había una hermana en alguna congregación que pues tenía una práctica muy similar a esto, ¿no? No le daba importancia a la comunidad. Entonces ella entraba con su vida pues muy devota, no juzgo eso, pero sí, antes de que terminara el espacio, antes de que terminara el culto y se hiciera la oración final y después saludarnos, este, porque en la congregación a la que me refiero se saludan todos, al final se hace una hilera, y uno va saludándose al salir del edificio, hasta que nos saludemos todos, ¿no? Como la hermana no quería tener ese tipo de contacto con la comunidad, en la oración estaba, pero decían amén y se salía, ¿no? ¿Para qué? Para no tener ese encuentro con la comunidad, para no saludarse, para pues no experimentar estas vidas comunitarias que experimentamos precisamente en la iglesia. Mucho menos el cuidado, ¿no? Había necesidades y uno era indiferente a esas necesidades, como que se vive desconectado de los demás. Entonces, esas formas o esas expresiones, pues no son expresiones de vida, ¿verdad? No son para nada expresiones de vida. Son cultos centrados en formas, en emociones, en la rigidez, altamente, mecánicos, rituales, ritualistas, y así funciona. Este es un culto que ha perdido su sentido, su propósito, lo que decían los profetas, ¿no? Que nazca de la vida e incida en tu vida. ¿Para qué quiero estas ofrendas? ¿Para qué quiero estos holocaustos? ¿Para qué quiero estos sacrificios? Lo que yo quiero es que haya derecho en los tribunales. Lo que yo quiero es que haya justicia. Lo que yo quiero es que te preocupes por el débil, por el huérfano, por el necesitado, por la viuda. Eso es lo que yo quiero. Eso me agrada más que las ofrendas, que los sacrificios, diría el Señor. Porque si nosotros, hermanos, no hacemos eso, fíjense, Job dice algo que es una verdad para mí muy clara, ¿no? Si tú pecas, ¿qué habrás logrado contra él? Si tus rebeliones se multiplican, ¿qué le harás a Dios? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano o qué
¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, y al hijo de hombre aprovechará tu justicia. Entonces, dicho de otra manera, si nosotros pecamos, si nosotros no hacemos justicia, si nosotros no actuamos con derecho, a Dios, ¿qué le quitamos? ¿Deja de ser Dios porque actuamos así? No, ¿verdad? ¿O es más Dios cuando actuamos bien? No. ¿A quién le afecta la injusticia o a quién le beneficia el derecho? A nosotros, al hombre como tú, al hijo del hombre, a los humanos, a los con los que convives, con los que compartes. Por eso es que el culto no es holocausto, no es sacrificio, no es ofrenda, es que la vida sea transformada, que haya incidencia en la vida, porque al hombre como nosotros es precisamente al que nos aprovecha o a quien nos daña esta manera de actuar. En Hechos, capítulo 2, verso 42, nos da una imagen, un motivo, para guiarnos acerca de un culto que sea un culto acorde a lo que el Señor busca y promueve, ¿no? ¿Cómo es el culto en la iglesia primitiva? Solamente este texto nos va a dar línea para entenderlo. Fíjense. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es un texto modelo donde vamos a encontrar 4 elementos básicos que deben existir en un culto cristiano, por lo menos. Es un ejemplo, es una guía, ¿sale? Y esto guió a los primeros cristianos. ¿Cuál era su modelo de vida en comunidad? ¿Qué hacían cuando se reunían? ¿Qué es lo que hacían con constancia? 4 elementos. ¿Cuáles son esos 4 elementos? Número 1, la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la enseñanza de la palabra de Dios. En la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Pero nada más en eso? No. Número 2. En la comunión, ¿de quiénes, hermanos? De unos con otros. Es decir, en las relaciones comunitarias y en el compartir. ¿En qué más? 3. En el partimiento del pan. Aquí hay que entender el partimiento del pan, no solamente como la cena del Señor, sino en la práctica de los ágapes, que eran comidas comunitarias. Perseveraban en estos 4. Y el cuarto es las oraciones. Una vida personal y comunitaria de oración. En estos 4 elementos, nosotros, siguiendo este modelo, podemos guiar nuestros cultos, ¿no? Ese encuentro con Dios lo podemos guiar a través de esta imagen que nos presenta Hechos 2. Ahora, aquí son 4 elementos. No está diciendo que uno es más importante que otro, ¿no? Porque si nos vamos a orden de prioridad, seguramente muchos nos diríamos, ¿cuál es el prioritario de estos? Pues el primero, ¿no? La palabra. Y ya los demás, pues son secundarios. Pero fíjense que no. Aquí es como si estuviéramos en una mesa o si nos sentáramos en una silla que está diseñada para tener 4 patas y solamente tiene 3. ¿Qué va a pasar, hermanos? Nos vamos a ladear, ¿no? Y si solamente tiene 2, pues prácticamente es imposible usar la mesa o la silla, ¿no? Una, pues ni se diga. Entonces son 4 elementos clave que van a funcionar como pilares básicos de toda celebración. Y si falta alguno de estos, el culto se queda cojo, como si fuera una silla
que le falta precisamente una pata. Si fuera la mesa, que le falta una pata o dos. Nuevamente, vamos a ver cómo se practica esto en la vida. La enseñanza de la doctrina es la reflexión de la palabra, con enseñanzas prácticas para la vida, enseñanzas bíblicas que ayuden a los asistentes, a los hermanos, a las hermanas, a manejar aspectos de su vida cotidiana, que reciban herramientas concretas para enfrentar los retos diarios de la vida, pero también en la comunión unos con otros. Y yo preguntaría, hermanos, ¿cómo está la comunión en su iglesia? Porque no es lo mismo estar juntos que estar unidos, ¿verdad? No es lo mismo para nada. Y en ocasiones nos damos cuenta que nuestras iglesias necesitan mucha reconciliación y mucha sanidad. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo llegan las fricciones, ¿no? Y las fricciones provocan rupturas. Y esas rupturas pues provocan el alejamiento. Y entonces podemos estar juntos, pero sin estar juntos, con relaciones rotas, a veces sin paz, a veces sin armonía. Y a veces esa armonía ni siquiera está a veces en los hogares, hermanos. Si no está en la iglesia, mucho menos en los hogares en ocasiones, ¿no? Entonces, ¿qué debe promover el culto, hermanos? La comunión unos con otros, ¿no? La comunión. Que podamos tener esa capacidad de interactuar, de estar con las otras personas, con los otros hermanos, tiempo de mucha, pues, comunión, de relaciones auténticas, donde todos nos sintamos escuchados, acompañados en nuestras luchas. Y también el partimiento del pan. Fíjense que uno pensaría que eso es como que bien secundario. A veces también hay hermanos que dicen, a ver, ya es hora de la comida, pero es más importante la palabra, ¿no? Entonces vamos a aguantarnos otro poquito hasta que termine la predicación porque es más importante la palabra. Y ya en la comida, pues como quiera, ¿no? Podemos aguantarnos. Este, o también hay casos, hermanos, donde terminan los espacios y la iglesia, los hermanos, ¡pum!, se dispersan, ¿no? A sus casas. O dicen, vamos a compartir la comida, hermanos. Nos quedamos juntos, pero cada quien su comida, ¿no? Cada quien su familia, todos separados. Y el partimiento del pan es precisamente una expresión de dar, de entregarnos a otros, de buscar a los necesitados, del que no tiene compartirle, ¿vale? Entonces, esas son las expresiones que nos enseña pues este texto, ¿no? De la iglesia primitiva. La fraternidad, la comunidad, no solamente celebrar la relación con Dios, sino también la conexión, el compromiso con los demás. Y el último es las oraciones. Una vida sí personal, pero también comunitaria de oración. Es decir, yo oro entrando en mi aposento, entrando en mi lugar secreto, entrando en mi casa, en mi particularidad. Yo oro, pero también necesitamos orar unos por otros, orar por los demás. Y para orar por los demás necesitamos saber de qué tienen necesidad, ser comprometidos con sus situaciones, con sus causas. Y bueno, cuando hacemos esto, entonces ya estamos nosotros buscando la justicia, buscando el derecho, que el que no tiene tenga, que si a alguno le falta, hay que proveerle, que si alguno tiene necesidad, me uno a su necesidad. Y es precisamente lo que nos enseña el culto en la iglesia primitiva. Comentarios hasta este punto, hermanos. Quiero saber si me van siguiendo, están conmigo, si me voy explicando, si podemos avanzar o hay alguna aportación. ¿Algún comentario, hermanos? Nuestro hermano Felipe quiere comentar. Sí,
Bueno, lo importante que estos 4 están en este texto que nos dio el hermano y aunque no alcanzamos a escribir todo, Gracias, mi hermano Felipe. Bueno, aquí ya tuvimos una definición, una idea más amplia de lo que es el culto, ¿sale? Ahora vamos a hablar de otra palabra de la cual también vamos a intentar dar una idea, alguna definición, alguna aportación. Y esta otra palabra es la liturgia. ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra liturgia? Y aquí, pues igual, los escucho o los leo. ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra liturgia? Una es culto y otra es liturgia. Eh, pues fue en lo personal, cuando escucho liturgia, yo creo que por la costumbre, la tradición, viene a mi mente orden y forma. Orden, forma, ¿ok? Lo mismo que dice nuestra hermana María Fanny, ¿verdad? Forma, la forma del culto, ¿ok? Bueno, los demás no sé si siguen conmigo o ya me abandonaron, hermanos. Este, pero si pueden escribir, me ayudaría bastante, ¿verdad? No pretendo que esto sea un monólogo, sino que sea una manera en la que podamos aprender juntos. Aquí Eh, estamos, hermano, lo estamos escuchando. muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, fíjense, vamos a hablar de esta palabra liturgia que puede interpretarse como la forma. En algunos casos, fíjense, yo he escuchado que algunos lo interpretan como la forma en la que se da el espacio de la alabanza y la adoración. Y algunos dicen, ¿cómo es la liturgia? Cuando platican entre pastores o entre líderes, ¿cómo es la liturgia allá en tu congregación? ¿Es abierta o cerrada? Y entonces ya los pastores dicen, no, pues es que acá es cerrada. ¿Y a qué se refieren los pastores con liturgia cerrada? Pues que no se aplaude, ¿no? Que no hay batería, que solamente es como un piano, y puros himnos, ¿no? Y los que dicen liturgia abierta, pues es como que aplauden, incluso algunos tienen sus ministerios de danzas, etcétera, ¿no? Y así resumen esta palabra, ¿no? Liturgia, y por eso lo dicen abierto o cerrado. O la forma, como bien ya lo expresaron ustedes, ¿verdad? La forma en la que se realiza el culto. Etimológicamente hablando, la palabra liturgia está formada por dos vocablos. Una que es laos, que significa pueblo, y otra que es ergon, que significa obra. Si juntamos esas dos palabras, lo que tenemos es la obra o el trabajo del pueblo, que también se puede traducir como el servicio público. ¿Sale? De hecho, quiero decirles precisamente que esta palabra liturgia, pues no es de origen cristiano, no es de origen bíblico, más bien los escritores utilizaron una palabra ya existente para decir lo que sucede en sus reuniones, ¿no? En su ministerio, en sus formas de actuar. Y entonces, la liturgia es la obra y el trabajo del pueblo, o, dicho de otra manera, el servicio público. Y el culto cristiano solo puede ser litúrgico, si seguimos esto, ¿no? Cuando es el trabajo del pueblo, cuando sea toda la comunidad la que celebre el culto. Y fíjense lo que voy a poner aquí entre comillas. ¿Qué dice, hermanos? Nadie debe estar, ¿qué cosa? Pasivo, cuando es una verdadera acción comunitaria. ¿Ok?
Entonces, en el Nuevo Testamento se usa esta palabra liturgia para implicar el servicio público, es decir, el servicio que se hace a los demás, no exclusivamente a Dios, sino servir a Dios con relación al otro. Entonces, el Nuevo Testamento va a utilizar esta palabra liturgia para implicar dar de comer a las viudas, por ejemplo, ser solidarios con los esclavos, atender las necesidades de los miembros. Así que cuando nosotros celebramos el culto, debemos buscar que se cumpla esto, que sea litúrgico. ¿Por qué es importante esto? Dicen los estudiosos de la iglesia que en la iglesia hay un fenómeno que se le conoce, o así le han llamado, como el 80-20. Y este fenómeno del 80-20, el 80% está pasivo y el 20% está activo. ¿Qué quiere decir esto? Que el 20% hacen el trabajo de todo el 80%, ¿no? Y este 80% solamente pues se dedica a ser un espectador. Y cuando uno es espectador, hermanos, pues suceden un montón de males, ¿vale? Un montón de males acontecen cuando uno es espectador. Y cuando uno es espectador, entonces va y dice, no me gustó, por ejemplo, la alabanza, ¿no? No me gustó la alabanza. O dice, no me gustó la predicación, ¿no? Sí, todavía está. Bueno, no sé si ese mensaje era para mí, Alicia, ¿para quién? Pero, cuando el 80% permanece pasivo, así se habla, ¿no? No me gustó la alabanza, no me gustó la predicación. ¿Por qué? Porque uno es espectador, hermanos, y entonces uno está en su papel de como, pues, que me entretenga, como que hagan las cosas bien para que uno esté contento y entonces uno venga con ganas, porque si ese 20% no lo hace bien, entonces ya no me dan tantas ganas de venir a ver lo que va a suceder, ¿no? Entonces, este 80-20 no es litúrgico, no es un culto litúrgico. ¿Vale? Porque solamente el 20% está activo. ¿Y qué está haciendo? O predicando, o dirigiendo, o enseñando, alguna función tiene este 20%. Y yo preguntaría, hermanos, en su iglesia, ¿cómo qué porcentaje se maneja, ¿no? ¿El 100% trabaja? ¿Del 100 el 100% trabaja? ¿O del 100 qué porcentaje trabaja? Porque recuerden que la liturgia es el trabajo del pueblo. Entonces, no es lo que hace el pastor, no es lo que hace el líder, no es lo que hace el cuerpo de líderes, es el trabajo del pueblo, es decir, de todos. Entonces, fíjense, las escrituras nos enseñan, perdón, no enseñan a celebrar liturgias, sino a tener vidas litúrgicas. No es lo mismo reunirnos y hacer cultos y tener vidas litúrgicas, ¿verdad? Porque entonces, cuando tenemos vidas litúrgicas, cada uno va a trabajar, cada uno va a aportar, cada uno es el pueblo, el trabajo del pueblo. No celebrar liturgias como, vamos a reunirnos a hacer este culto, vamos a reunirnos y este va a ser el orden. No, no, no. Celebrar liturgias no. Más bien tener vidas litúrgicas. No sé si se comprende esta gran diferencia, hermanos, pero hay una gran diferencia
entre celebrar liturgias y tener vidas litúrgicas. ¿Sale? Porque el peligro es que cuando celebramos liturgias es como pensar que vamos al edificio y es el único momento donde se escucha a Dios. Es el único momento donde se sirve a Dios. Es el único momento de adoración a Dios. Es el único momento de oración a Dios. Ese es el peligro. Pero cuando tenemos vidas litúrgicas, nos damos cuenta que la liturgia es un estilo de vida, no es un acontecimiento. Es más, ni siquiera es exclusiva de la iglesia. Cuando el Nuevo Testamento, como vamos a ver, usa la palabra liturgia, hermanos, en Jesús y en algunos otros textos, ni siquiera están en el templo, ni siquiera están en las sinagogas, a veces están en las casas, a veces están en las calles, y utilizan esta palabra para decir que el pueblo está trabajando, tiene una vida litúrgica. Entonces, no es la liturgia la que se da en el ámbito de la iglesia institucionalizada, sino más bien es un estilo de vida que se da en todo lugar, en todo momento, con todas las personas. Esa es la gran diferencia. Y el Señor Jesús nos enseña a tener vidas litúrgicas, no a celebrar liturgias de cada 8 días, de cada 15, cada día de reunión. Entonces, ¿cuál es el peligro, hermanos, cuando no se comprende esta situación? Yo les dije que las ideas que tenemos son peligrosas. Las ideas que tenemos son peligrosas. Y un peligro es que la liturgia deje de ser un estilo de vida para convertirse en un acontecimiento de cada 8 días, un acontecimiento de cada que me reúno o un evento, ¿no? En un evento donde todos participamos, un evento donde todos realizamos, en un día o en una hora, ¿no? Entonces, ese es el peligro, cuando no tenemos esta comprensión, que la liturgia deja de ser un estilo de vida y se convierte así, en algo que hacemos en los cultos, en la iglesia, o lo que llamamos iglesia. Si nos damos cuenta, hermanos, la liturgia en el Antiguo Testamento estaba muy relacionada con las ofrendas de sangre, de vegetales, pero también nos vamos a dar cuenta que el lugar litúrgico era, por ejemplo, la casa, la aldea, el templo, la sinagoga, es decir, todo lugar. No estaba restringido. ¿Y quiénes lo ofrecían? No solamente el sacerdote, no solamente el rey. ¿A quiénes tenemos en el texto bíblico? Tenemos a padres, ancianos, madres, no solo sacerdotes y profetas. Entonces, todo lugar, todas las personas. ¿Me van siguiendo, hermanos? En esta palabra que tiene que ver liturgia, el trabajo del pueblo, el servicio público. ¿Quiénes lo hacen en el texto bíblico? Todas las personas. ¿En dónde? En todo lugar. Por eso cuando no comprendemos surge un peligro y es que dejemos de ver a la liturgia como estilo de vida y la reduzcamos solamente a un acontecimiento. ¿Sí? Ahora no sé si me están siguiendo con este peligro, porque las ideas son peligrosas. Voy a seguir repitiendo esto. Y la liturgia en el Nuevo Testamento vamos a ver lo mismo en Jesús, ¿no? Los textos que hablan de liturgia en Jesús, por ejemplo, dando gracias, partió el pan. ¿Y dónde está partiendo el pan? Cuando dice el texto dando gracias, está en el segundo piso de un edificio, ¿no? El cenáculo. Todos los días en las casas. ¿En dónde están? En las casas. La oración como encuentro comunitario con Dios. En Hechos también. ¿En dónde están? En Hechos 1. No están en el templo. No están en una sinagoga.
Dar de comer a las viudas como acción litúrgica en Hechos también. No es el templo, no es la sinagoga. Incluso la liturgia, hermanos, puede ser esto, composición de canciones contextuales, lo que es el himno de Filipenses 2, ¿no? Toda la iglesia, el trabajo de todos es compuso un canto. Toda la iglesia lo entonaba. Toda la iglesia levantaba su voz. Ese es el trabajo del pueblo. Que todos lo hagan, ¿no? Pero a veces, ¿qué parece, hermanos? A veces los momentos de adoración parecen más un concierto, ¿no? Un concierto donde uno no canta, sino como que nada más va a escuchar a los que cantan y uno permanece pasivo, ¿no? Pero esta idea de un concierto, no. Aquí tenemos alabanza comunitaria. Todos están alabando. Y aquí podemos desarrollar muchos aspectos, ¿no? ¿Qué están cantando? A Dios. Y en cómo era la adoración, pues hay que repensarla también, ¿no? La alabanza, la letra. Pero bueno, así es la liturgia, hermanos. Todos en todo lugar. Por eso es que es un estilo de vida. Y hay una acusación de Pablo o hay una situación ahí que está preocupando a la comunidad porque Pablo dice en Corintios que es una comunidad muy particular por los conflictos que tenían. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen, cada uno de ustedes alguno tiene un salmo, otro tiene doctrina, otro tiene lengua, otro dice que tiene revelación, otro dice que tiene interpretación, pero no se hacía para edificación. Por eso aquí está la indicación, ¿no? Hágase todo para edificación. ¿Qué se hacía? Pues cada uno jalaba por su propio lado, ¿no? Cada uno hacía como que su propio trabajo, pero no era un trabajo en conjunto, no era algo que pudiera llevar a un fin, sino que cada quien hacía lo que podía y ya decían que estaban trabajando, ¿no? Todo tiene que organizarse de tal manera que sea para la edificación. Tiene que organizarse de tal manera que sea para la edificación. Esto no es un culto litúrgico, porque aunque parece que todos están haciendo algo, no están trabajando en conjunto, no es el trabajo del pueblo, es el trabajo de cada quien, ¿vale? No es el trabajo del pueblo, no es el servicio público, parecía que es un servicio enfocado a ciertas personas, ciertos líderes, como que no lo hace para todos, sino para un sector. Entonces, esto no es un culto litúrgico, no es una reunión litúrgica, porque no se está haciendo para edificación ni para todos. Otro punto, hermanos. La liturgia, luego entonces, no es el cambio de música, no son estilos de adoración, ni siquiera tiene que ver con el orden, ¿verdad? Tiene que ver con el trabajo de todos, de toda la iglesia. ¿Qué desafíos tenemos entonces? Formar iglesias litúrgicas. Ese es un gran desafío. Que tengan un impacto fuera del templo, que no se reduzca a lo que se hace en el edificio, ¿no? Que sean así iglesias. ¿Y quiénes son la iglesia, hermanos? Nosotros, ustedes y yo, no lo que se hace en el edificio, ¿verdad? Entonces, ¿qué desafío tenemos? Fomentar la vocación cristiana en la vida diaria. ¿A qué me refiero esto? Enseñar aquí, hermanos, a la congregación que la liturgia no termina cuando el servicio finaliza. En realidad, es una preparación lo que vivimos ahí para vivir la vocación cristiana. ¿Cristiana dónde? En la vida diaria. ¿Sí? Entonces, la vocación cristiana, el servicio cristiano, la liturgia cristiana, hermanos, no termina cuando el servicio termina. Más bien apenas comienza. Incorporar actos de servicio
en lo que le llamamos también el culto, ¿verdad? Mostrando que la adoración no es solamente cantar, no es solamente orar, también se expresa en amar, también se expresa en ayudar a los demás, organizar colectas de comida, de ropa, trabajar juntos en alguna necesidad que pueda tener la iglesia o algún miembro, desarrollar una cultura de comunidad activa. ¿A qué me refiero? Ver en la iglesia no es solo el lugar en el que se asiste, sino el grupo al que se pertenece y se sirve activamente, ¿sí? Porque si no, caemos nuevamente en el peligro del 80-20, ¿no? Cambien el porcentaje. Si ustedes me dicen, no, pues en mi iglesia trabajan un 50 y 50 no. Cambien el porcentaje, pero la idea es que tengamos una cultura de comunidad activa. No es el lugar al que vamos, no es el lugar al que nos sentamos, sino donde servimos activamente. ¿Qué otra cosa? Cultivar una teología de la liturgia como vida de servicio, como vida de servicio. Que nuestra vida sea el reflejo precisamente del servicio. ¿Ok? Que las enseñanzas, que el sermón, que la predicación, pues hable precisamente de la adoración también, pero del amor y del servicio como una extensión de lo que debemos ser y hacer. Y sobre todo enfocar la liturgia también en el amor al prójimo. Porque si se dan cuenta es precisamente lo que denunciaron los profetas, ¿no? Falta el derecho, falta la justicia. Se están olvidando de esto. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Pues hay que ver cada oportunidad como una oportunidad para amar al prójimo, para cuidar al prójimo, para fortalecer el sentido de responsabilidad social. Cuando fortalecemos estas ideas y otras más que puedan surgir, entonces estaremos formando iglesias litúrgicas, no edificios. Porque la diferencia es que cuando digo iglesias me refiero a la persona. Nosotros somos la iglesia, no edificios litúrgicos, donde solamente vamos y ahí servimos. En un evento, en un momento, y no como un estilo de vida. Hasta aquí me voy explicando, hermanos. No sé si me van siguiendo. Sí, todo Claro, muy bien. muy claro, Josué. Gracias. ¿Sí? Muy bien, entonces, si me van siguiendo, voy a continuar y si no hay más comentarios, participaciones, voy a seguir compartiendo pantalla. Como estamos viendo algunas definiciones, vamos a una más. ¿Qué viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra rito? Iba a decir López Dóriga, Guay de Rito. Eh, Rito, lo que viene a mi mente es alguna conexión mística, espiritual, no sé, algo así viene a mi mente. Un ritual. Un ritual, eso mismo. ¿No? Ok. Muy bien. Bueno, pues, a ver. ¿Alguna práctica con alguna idea? Algo así se me viene. Práctica con idea. Muy bien, Juan. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de rito, no nos estamos refiriendo a acciones repetitivas, ¿no? Porque pareciera que un rito es pues, algo que se hace repetidamente. Más bien, cuando hablamos de ritos y que el culto tiene elementos como ritos simbólicos, son precisamente eso, actos simbólicos, es decir, acciones que representan una realidad o un vínculo con lo trascendente. Y nosotros tenemos algunos, ¿no? Por ejemplo, tenemos varios símbolos.
que alguno de esos símbolos son el pan y el vino o el jugo de la vid en la cena del Señor. Si yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué simboliza el pan? ¿Qué me van a decir ustedes? El cuerpo de Cristo, ¿Y qué simboliza el vino o el jugo de la vid? su sangre. Muy bien. Entonces son símbolos, ¿verdad? Son símbolos. Ah, mira, el bautizo también. El bautizo, ¿qué simboliza el bautismo, hermanos? La muerte y la vida, ¿no? La muerte y la vida. Ujú. El aceite de la unción, ¿qué significa este símbolo del aceite de la unción? Sanidad. Puede ser sanidad, la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Obrando en cada uno de los hermanos sobre el cual es derramado. Muy bien, entonces tenemos elementos simbólicos, ¿no? Y es precisamente eso, porque el rito es un símbolo, está integrado por símbolos y esos elementos los tenemos. Y seguramente si buscamos tenemos más. Aplicado ah, caray, ¿qué está pasando ahí? Bueno, no, la liturgia contiene ritos, como ya lo vimos, el trabajo del pueblo, hay ritos. Pero no debe convertirse o no debe confundirse con ritualista, que sería una expresión usada para hablar de una liturgia fría y mecánica. Es cierto que la liturgia, si bien ha de proveer un orden lógico, elaborado, participan todos y todos tienen el énfasis en las personas, dice, ha de tener la flexibilidad de adaptarse en su lenguaje y expresión para seguir, sin duda, expresando la misma verdad, pero en armonía con la época en la que se vive. La liturgia, como ya hemos dicho, no ha de degenerar en ritualismo. Cuando lo hace realmente podemos decir que se ha convertido en letra muerta. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo. ¿Cómo es una liturgia ritualista? Cuando siempre se hace lo mismo, cuando ya no hay espacio para la novedad, cuando ya no causa nada, cuando ya no transforma. Entonces, hay que evitar esos momentos, ¿verdad? Ya últimos de la degeneración del culto. Y por último, hermanos, de los textos que quiero compartir, es Deuteronomio 16, dice algo bien importante. Fíjense, hay un canto que a muchos les gusta. La verdad no sé quién la canta, si, ay, se me fue el nombre, pero se llama Con manos vacías. Jesús Es de Adrián Adrián Romero, Romero. ¿no? Es de Adrián Romero. Con manos vacías, ¿no? Y muchos la cantan y dicen, con manos vacías, vengo a ti, no tengo nada que darte, y así. Bueno, el culto, bueno, Deuteronomio 16:16 dice, ninguno se presentará delante de Jehová, ¿cómo? Con manos vacías. Todos y todas tenemos algo que aportar al Señor, hermanos, algo que hacer, algo que dar. El culto es una ofrenda, ofrendamos lo mejor, nos damos nosotros mismos para Dios. ¿En respuesta a qué? A lo que Él ha hecho por nosotros. No esperamos recibir, nos ofrendamos por lo que ya Él ha hecho por nosotros. Si yo les preguntara a ustedes, hermanos, ¿Dios les ha dado algo? Y pudiéramos hacer una lista, seguro que sí. Todos encontraríamos al menos un motivo para decir, Dios ha hecho algo por mí. Y el culto no es para pedir, sino más bien la respuesta agradecida, de adoración, de acción de gracias, de súplica, de arrepentimiento, de búsqueda en ese acto de darse.
de ofrendarse a sí misma. La iglesia es edificada y consolada recibiendo la bendición como consecuencia directa de cumplir el mandato bíblico: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, aunque a muchos nos gusta ese canto de con manos vacías, si leemos Deuteronomio 16:16, es antibíblico, ¿no? Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Todos tenemos un motivo para agradecer. Todos tenemos una respuesta para dar, ¿ok? Entonces, ir esperando solamente a recibir, hermanos, ir y que Dios vea que canto bonito, que Dios vea que hinqué de rodillas media hora, y a ver si me responde, eso no se parece al culto de los hebreos. No se parece al culto de Dios, se parece al de los otros, ¿verdad? De los paganos. Ahora, ¿qué está en el ADN de una iglesia ritualista? ¿Qué está en el ADN de una iglesia ritualista? ¿Cómo lo podemos identificar? Es decir, enfoque en los ritos. Es decir, la práctica de rituales se vuelve central. O sea, ya no hay espacios para relaciones más personales. Fuera de esto ya no hay nada, ¿no? La repetición mecánica, como ya lo habíamos visto también en la liturgia y en el culto, donde se participa como que de manera automática, sin una comprensión profunda de lo que se hace, sin una conexión emocional con lo que se está haciendo, con el rostro frío, apático, ni se disfruta, ni me causa discordia, nada, ¿no? Desconexión emocional, donde se sienten desconectados y satisfechos incluso mientras participan de estos rituales, de estas prácticas constantes. Una jerarquía rígida que controla todo, ¿no? Que limita la participación, la expresión personal, donde ya todo está escrito y no hay nada que hacer. La resistencia al cambio, hermanos, también. Hay una tendencia a resistir las nuevas ideas, nuevos enfoques que podrían revitalizar la vida espiritual de la congregación. La conformidad superficial, ¿a qué me refiero con esto? Con los miembros que pueden sentirse presionados a cumplir con las normas sociales y no por convicción personal, sino simplemente, pues, a mí me dijeron, me prohibieron el puerco y entonces yo digo que ¿por qué no puedes comer? Pues porque me prohibieron, ¿no? Porque mi iglesia me lo prohíbe. No, eso es algo superficial. Lo superficial es, pues yo lo cumplo porque son las normas, ¿no? Sociales del lugar donde estoy. No, hay que tener convicciones. Eso es algo bien diferente de una conformidad superficial. Y sobre todo el descuido de la ética, ¿no? A veces el énfasis en solamente los rituales, en las maneras repetitivas de hacer las cosas, pues ignora cuestiones éticas, morales de la vida diaria. Y estas son algunas características de una iglesia ritualista. Tenemos que buscar un equilibrio saludable entre eh, los rituales y la espiritualidad, ¿verdad? Y como dije en el texto que leímos, hermanos, si leemos que nadie se presentará delante de Jehová con las manos vacías, también debemos decir que nadie se despedirá delante de Jehová con las manos vacías. En su presencia hay plenitud de gozo, su presencia lo llena todo. Si el culto no transforma la vida de la comunidad, hermanos, no va a transformar nada. Por eso es que los cultos deben de ser dinámicos, espirituales, deben de tener este enfoque de vida, ¿verdad? Enfocados en la vida. ¿Cómo reflejamos lo que creemos? Usted me va a decir si sí o no ha escuchado estas frases. ¿Ha escuchado estas frases de hermanos que dicen, yo no voy a ver a los hermanos, yo voy a ver a Dios? ¿Lo ha escuchado? Si yo voy a la iglesia y no voy a ver a los hermanos, no me importa lo que digan los hermanos, yo voy a ver a Dios. Esto, hermanos, no existe. Se escucha bien, pero no existe. Acudimos a congregarnos a las reuniones y vemos a los hermanos. Y al que no vemos físicamente, ¿verdad? Es precisamente a ellos. Más bien lo experimentamos de otras maneras. O otros que dicen, aquí siempre hemos hecho el culto así, ¿no? Quien ya se cerró al ritualismo, que ya se cerró a la novedad.
Aquí no vamos a cambiar nada. Siempre lo hemos hecho así. De hecho, hermanos, como les decía, que los estudiosos de este ciclo de vida de la iglesia, porque hay muchas iglesias que están muriendo, dicen que las últimas frases de las iglesias que están por morir, por desaparecer, es, aquí siempre lo hicimos así, ¿no? Nunca experimentaron la novedad, nunca experimentaron algo nuevo. Su norma siempre fue lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo que me enseñaron, lo mismo que hago, ¿no? Otra, lo que ya mencionamos, ¿no? No me gustó el culto. Quien dice esta frase de no me gustó el culto, hermanos, ha comprendido mal lo que es el culto, lo que es la liturgia. ¿Vale? Porque aquí el culto es el centro de la iglesia. Luego entonces, tarde o temprano, lo que hacemos en el culto será lo que creemos. Porque el culto es el reflejo del Dios adorado y del pueblo que adora. Tarde o temprano, lo que hacemos en el culto va a ser lo que vamos a creer. Porque el culto es eso, hermanos, el reflejo del Dios adorado y del pueblo que adora. Y yo quiero presentarles algunas imágenes y ustedes me dicen, pues, si creen que son reales, ¿no? A veces en el culto, hermanos, decimos, voy a orar por ti, ¿no? Tenemos una necesidad y voy a orar por ti. Y a veces solamente se queda en ¿qué? En palabras. Y diría el profeta, ¿no? No hay derecho, no hay justicia, no estás enfocado en las personas. La persona está en necesidad, la persona tiene algo y solamente a veces se queda en palabras. Y si los miembros, hermanos, vamos a una congregación, estamos en una reunión donde decimos, pues hay que orar por el hermano, y solo se queda ahí, va a ser lo que vamos a realizar en un futuro. Otra más, ¿no? Cuando tachamos de ciertas formas a algunos miembros o personas y decimos, ella no está bajo nuestra cobertura. Es más, hasta les prohíbo hablarle. Y aquí nos encerramos en nuestra burbuja y las personas salen. Lo que hacemos en el culto será lo que creemos. Si en nuestro culto hay esto, hermanos, después va a ser lo que creemos. Y después va a ser lo que hacemos. Entonces hay que cuidar muy bien lo que es precisamente culto y liturgia. Inicié diciéndoles una frase. Y esta frase es, las ideas tienen consecuencias. Por eso, ¿qué conviene hacer, hermanos? Revisar muy bien lo que pensamos y lo que creemos. Jesús sabía muy bien esto. Jesús sabía muy bien esto, que las ideas tienen consecuencias, que tú como veas a Dios, así vas a vivir. Como veas el culto, así vas a vivir. Y por eso Jesús nos enseñó que para reformar estas ideas de Dios, para cambiar estas ideas de Dios, reformar el culto, reformar nuestras prácticas, el cambio no es de forma, sino de fondo. No de ritos, sino de vida. ¿Cómo sería un cambio de forma, hermanos? Bueno, ya vamos a hacer una iglesia muy contextual, pues hay que poner luces, ¿no? Hay que poner invertirle en el audio, invertirle en el video y vamos a hacer transmisiones de ciertas características y ya estamos reformando el culto, ¿no? No, 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 no. Ese es un error, diría Jesús, porque el cambio no es de forma. El cambio debe de ser de fondo, no de ritos, sino de vida. Y eso dijo Jesús, ¿no? Yo no quiero sacrificio, porque Jesús no dijo, ¿saben qué? Ahora los sacrificios los vamos a hacer de esta manera.
Ahora los sacrificios los vamos a hacer tal día, ¿no? Él dijo, misericordia quiero. ¿Y con quién se manifiesta la misericordia, hermano? Con el prójimo, con las personas, con los hermanos, con los que nos rodean. Con ellos se manifiesta la misericordia. Con los que acudimos a nuestras reuniones, con los que somos la iglesia, con los que participamos del culto. Entonces, el cambio no es de forma. Esto puede ser bueno o útil, sí, según sea el caso, las formas, pero lo que Jesús enfatiza no es la forma, sino el fondo. Entonces, este es el gran desafío que nos presenta el Señor, ¿verdad? Nos presenta el solo análisis de estas palabras que usamos constantemente, culto, liturgia, ritos, y solamente un análisis profundo de estas palabras ya nos dan un cambio de sentido, según yo, pero quiero escucharlos, quiero saber si me he explicado, hermanos, si voy bien, y pues con qué reflexión se está quedando, ¿verdad? Es que Eh, los escucho. sí, yo he tenido una mejor comprensión de lo que es la liturgia. Creo que siempre nomás lo habíamos visto como la forma, o las veces, todas las mayoría de las veces que había escuchado referente a la liturgia, siempre era la forma, y cómo se hace, el orden, todo eso, siempre, y creo que me duele decir esto, pero inclusive personas ya encargadas grandes dentro de la iglesia, eh, pues entendemos esto, ¿no? El orden simplemente, pero ahorita que usted lo explica, hermano, a mí me abre el panorama y también es para poder ayudar a los demás y para poder vivir una vida más acorde a lo como deberíamos de vivir, ¿no? Entonces, cambió, ahorita que lo escuchaba, cambiaron muchas cosas, venía pensando en la manera en cómo yo lo he hecho y es nada que ver, ¿verdad? Gracias, Juan, por compartirme tu pensamiento, tu reflexión. No sé si alguien más se anime, hermanos, a compartir su reflexión de lo que hemos visto y hablado hasta este momento. Yo me quedo con, muchas veces creemos que vamos a la iglesia o al templo, vamos a recibir, ¿verdad? Y hoy, pues lo he entendido, ¿verdad? Que no vamos a recibir, sino vamos a dar, vamos a ofrecer de lo que hemos recibido ya. Entonces yo creo que es una buena recordatorio y buena enseñanza para cada uno de nosotros. Muy bien, esa sola comprensión cambia muchas cosas, ¿verdad? No ir a recibir o no solamente ir a hacer cosas para recibir, sino por lo que ya el Señor nos ha dado. Muy bien, gracias, mi hermano Samuel Ramírez. ¿Alguien más, hermanos? Me gustaría Profe, escucharlos. Yo ya hablé bastante. A ver, Gabriel, adelante. sí, hace algunos años, bueno, ya tiene muchos años, aquí en Estados Unidos me tocó ir a un culto en el cual se reúnen varias iglesias. Y hay algo que me causó mucho impacto. Yo recuerdo esa vez y hasta la fecha lo recuerdo y lo he compartido en varias ocasiones. Yo recuerdo que en ese servicio el hermano pedía que le dieran un aplauso a Dios. Y yo recuerdo que todos empezaron a aplaudir, ¿no? Dios está aquí y cuando lo creen así, todos amén. Empezaron a aplaudir y de repente el hermano dice, aplaudan más fuerte para que llegue hasta donde está Dios. Y todos empezaron a aplaudir más fuerte. Y a mí se me hizo algo tan ilógico, tan que se contradice, pero yo me di cuenta que más fuerte aplaudieron todos. Y entonces eso me hizo ver cómo a veces no somos conscientes, ¿verdad? No somos conscientes de lo que hacemos, de las ideas que a veces adoptamos, que a veces no son nuestras. Son ideas que nos las han compartido, ¿verdad? Ya son de segundas, a veces hasta tercera mano, ¿verdad? Esas ideas que llegan a nosotros. Al comienzo, ¿verdad? Hablábamos acerca de, bueno, nos compartías de cómo a veces eh, nos quedamos solamente con lo que Dios hizo en el pasado. Y yo creo que como pastor es algo muy peligroso, porque el cristiano que se enfoca nada más en lo que Dios hizo en el pasado y no mira lo que Dios hizo en el pasado y que va a seguir haciendo en su vida y que ya está haciendo en su vida,
yo creo que ya pareciera como que eso que pasó ya fue todo y ya no da oportunidad a que Dios siga obrando en su vida, ¿verdad? Es algo que se me hizo muy, muy importante, de la manera en cómo nos presentamos a veces, cómo venimos a la iglesia. Pensamos que nada más ese momento eh, es nada más todo lo que significa la relación con Dios, ese momento especial con Dios, cuando en realidad pues es la vida diaria, la vida en comunidad que a veces podemos compartir cuando visitamos a los hermanos, cuando nos hablamos por teléfono, cuando alguien está enfermo y le hablas cómo está. Esas son, eso es para mí con lo que entendí, ¿verdad? Eso es parte de lo que es la liturgia, pero es muy importante el estar conscientes de lo que hacemos, de lo contrario, pues tarde que temprano, ¿verdad? Vamos a topar con pared porque esa idea que teníamos, pues no era la correcta. Y pues hay muchas cosas que me hiciste reflexionar, pero quiero darle lugar a los demás hermanos. Gracias, Josué. Gracias a ti, Gabriel. No sé si una hermana se anime a compartir su opinión. Yo, hermano, hermana Sí, Luz, hermana Luz, adelante. me gustó mucho al principio de la plática acerca de los paganos que ellos oraban porque esperaban el favor de Dios. En cambio, los hebreos eran completamente diferentes porque ellos le daban gracias a Dios por lo que ya había hecho Dios por ellos. Y eso, yo pienso que los paganos, porque aquí dice que le rogaban a sus dioses, entonces ellos no tenían específicamente, no sabían a qué dioses pedirles. Ellos no tenían un dios específico, ellos tenían muchos dioses. En cambio, los hebreos siempre siguieron a Jehová. En eso es lo que yo me fijo, hermano. No sé si estoy correcta o no. Es correcto, hermana Luz. Es correcta su apreciación. Y efectivamente, por eso el texto que leíamos de nadie se presentará delante de Jehová con las manos vacías, porque no van a pedir, van a dar, ¿no? Van a dar lo mejor de sí. ¿Y qué es lo que daban? ¿Por qué dice las manos? Porque daban semilla, daban acciones, daban ofrendas, y era algo palpable, algo material, algo visible, ¿no? Entonces, nosotros de la misma manera siempre tenemos algo para dar al Señor. Y eso cambia mucho, hermanos. Como yo lo decía, hay muchas personas decepcionadas de Dios porque no les cumplió lo que pidieron. Hay muchas personas decepcionadas de Dios porque su oración, aparentemente ellos, según no fue escuchada, ¿no? A pesar de que oraron, a pesar de que hicieron sacrificio, a pesar de que fueron cada 8 días o no sé cada cuándo, y entonces dicen, no me contestó. Entonces, y muchos se van. ¿Por qué? Porque su comprensión es una comprensión equivocada. Por eso yo decía al inicio, nuestras ideas son peligrosas porque tarde o temprano hacemos lo que creemos y así vivimos. Entonces, si cambia nuestra comprensión, entonces podemos tener prácticas más saludables, más apegadas a la palabra, más apegadas al evangelio, y ese es precisamente el desafío que hoy tenemos en esta clase. Muchas gracias, hermana Luz. ¿Alguien más? Mi hermano Felipe, adelante. Sí, hermano, yo he oído la expresión referente a lo que dice de lo opuesto de llegar con manos vacías y irnos con las manos vacías. He oído, no, pues me voy peor que como venía. Y esas palabras sí se me hace, pues muy malas, dañan y es un error grande decir eso. Siempre nos llevamos un poquito o un muchito hasta de los ejemplos que damos en la escuela sabática y cuando estamos debatiendo y todo eso, se va uno más armado de cómo llega uno. Así que esa expresión se me hace dura y siempre lo he oído en personas que en realidad no se preocupan por estudiar, no se preocupan por hacer en la semana algo para llegar allí a la clase y no llegar con las manos vacías también. Muy Eso es. bien. Una buena aplicación, ¿verdad, mi hermano Felipe? Cuando tenemos esa idea de que vamos a recibir algo en lugar de dar,
pues regresamos con la frustración, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a veces decimos, pues llegué, me voy peor, no recibí nada, al contrario, pero esa es una mala comprensión que tenemos en nuestras mentes. Muy bien, a ver, mi hermano Alex Verdeja, en cuanto a lo que menciona sobre seguir un patrón en la liturgia, de que ya sabemos que sigue en el programa, creo que sería sano variar un poco, cambiar la forma. Muy bien, ha hecho un buen comentario, hacerlo más dinámico entre los hermanos, no para estar a gusto, es correcto, sino para fraternizar más, para entregarnos más de corazón a nuestro Dios. Es un excelente comentario, mi hermano Alex Verdeja, qué bueno que lo puede expresar porque de hecho conecta con lo que vamos a ver más adelante. Ya hablamos no de los contextos externos, sino más bien del fondo, pero va a llegar el momento donde vamos a hablar de las formas también, porque es importante tener una visión panorámica, ¿no? No solamente del concepto, no solamente de la idea, sino también de las formas. ¿Y qué forma es la más sana, no? ¿Cuál forma es la mejor? ¿Cuál forma es la que debemos seguir? ¿Todas debemos seguir las mismas formas? Son preguntas que nos hacen reflexionar, ¿verdad? ¿O tenemos que seguir siempre la misma forma? Pues eso es cultural, ¿no, hermanos? Es cultural la hora en la que iniciamos el culto y la hora en la que nos vamos. Es cultural la hora de tener un culto de mediodía y un culto de tarde, porque pues no lo tenemos como tal explicitado en el texto bíblico. Dice guardar el sábado, no dice de tales a tales horas, de 2 a, de 9 a 2, de 10 a 2, de 11 a 2, no sé a qué horas los tengan ustedes, pero eso es variable, ¿no? Esas son formas. Y muy bien, podemos variar, podemos hacer las cosas diferentes, siempre buscando un sentido positivo. Y con eso voy a conectar esta presentación que va a dar pie a lo que les voy a dejar de tarea, porque hay tarea. Dice esta frase, fíjense hermanos, pónganle atención a esta frase. Según yo, es una frase que puede detonar en muchos pensamientos. El Evangelio, aquí la clave es el Evangelio, ¿no? Es como una semilla que hay que plantar. Cuando se siembra el Evangelio en Palestina, Jerusalén, crece una semilla que podríamos llamar cristianismo palestino. Cuando se siembra en Roma, crece una planta de cristianismo romano. Se siembra el Evangelio en Gran Bretaña y tenemos el cristianismo británico. Un poco después se trae la semilla a Norteamérica y crece una planta de cristianismo norteamericano. Ahora bien, cuando los misioneros norteamericanos vinieron a nuestras tierras, trajeron consigo no solo las semillas del Evangelio, sino también, ¿qué cosa? Su propia planta de cristianismo, incluyendo, ¿qué cosa? La maceta. De manera que lo que tenemos que hacer es romper la maceta, tomar la semilla del Evangelio y plantarla en el suelo de nuestra propia cultura y hacer que crezca nuestra propia versión del cristianismo. Uf, qué detonadora es esta frase, ¿no, hermanos? Porque de fondo esta frase lo que está diciendo es que muchas iglesias, principalmente en Latinoamérica, lo que han hecho es copiar no solo el evangelio, sino el molde, las formas, ¿no? Y eso lo vemos muy visible, hermanos. El estilo de alabanza. El estilo de alabanza que se pone de moda en ciertos lugares y después es apropiada, ¿no? Lo que alguien decía. Y después alguien, un cantante dijo, si ese aplauso es más fuerte, si ese aplauso es para Dios, déselo más fuerte. Y ahora todas las iglesias lo repiten, ¿no? Y muchas prácticas que son ajenas a nosotros, las vamos repitiendo porque no solamente tomamos el evangelio, sino tomamos la maceta. Y entonces a veces confundimos la semilla con la maceta, o a veces le damos más importancia a la maceta que a la semilla. Y entonces nos peleamos, ¿no? Históricamente hay iglesias que se han dividido porque se introdujo en la alabanza la batería. ¿Cómo que la batería? ¿No? Si la batería no es de Dios, hermanos, entonces, ¡pum!, no estoy de acuerdo, me divido.
o que alguien aplaudió, hermano. No, no estoy a favor de esto. Rompemos y nos dividimos. ¿Le están dando más importancia a la semilla o la maceta? A la maceta, a las formas, ¿no? Y eso puede ser muy, pero muy peligroso. Y con eso voy a dar el, el gancho, la bisagra para lo que vamos a hablar la próxima clase, que es precisamente de esto, ¿no? Pero antes, como una conclusión, hermanos, ¿qué es el culto? ¿Qué debe ser el culto? Debe ser profundamente comunitario, solidario, igualitario, donde todos entremos, donde todos tengamos parte, donde todos participemos, donde todos nos sintamos incluidos, valorados, tomados en cuenta, donde no existan esos porcentajes 80-20, 50-50, etc., donde todos participemos, donde todos lleguemos a ofrecer gratitud por lo que Dios ya ha realizado. ¿Ok? Y como tarea, queridos hermanos, hay un documental que nos puede servir de introducción a lo que voy a hablar la próxima clase. Y este documental se llama así, un documental de Almendra Fantilli, ella es quien lo editó, y entonces se llama El culto, un retrato de reuniones evangélicas. ¿Ok? El culto, un retrato de reuniones evangélicas, y se encuentra en YouTube, ahí lo puede encontrar, dura aproximadamente 1 hora, si no me equivoco. Entonces, en 1 hora que tenga tiempo, hermanos, en lugar de Netflix, en lugar de una película, vea este documental, con apertura, vea lo que sucede ahí, cómo son esas reuniones evangélicas, qué características tienen, de cuántas está hablando, y tome algunas notas si bien le parece, para que la próxima clase, si Dios permite, al inicio podamos hacer un comentario de este documental. Después vamos a entender por qué. ¿Sale? Ahorita solamente véalo y después va a entender por qué le hago que vea este documental que se llama así, El culto, un retrato de reuniones evangélicas. ¿Lo pueden hacer, hermanos? ¿Me pueden apoyar con eso? ¿Sí? Amén. Muy bien, pues esa será la tarea. Y bueno, de mi parte es todo en esta primera clase introductoria, viendo algunas definiciones, que cambiando las definiciones cambian muchas cosas, ¿verdad, hermanos? Cambiando el concepto, cambiando la idea, cambian muchas cosas. Por eso es determinante eso, siempre iniciar con definiciones, para no tener lo que yo escuché, lo que me dijeron, lo que yo pienso, sino algo concreto, ¿no? Y que sea más apegado al texto bíblico. Y bueno, de mi parte es todo. No sé si ustedes tienen algún comentario adicional o le doy la palabra a Gabriel para que él cierre este espacio. Ustedes me dicen qué hacer. Yo solamente le doy las gracias por toda la información que nos dio, hermano. Que Dios lo bendiga, lo siga bendiciendo con esa sabiduría que usted tiene y que le gusta compartir sobre todo. Gracias. Gracias a usted, hermana Luz. Gracias por su comentario. Muchas gracias, hermano. Me dio mucho gusto estar en su clase y Ya le di la llave. Muchas gracias, mi hermana Alicia. Eso me da gusto que los que no tienen cámara sí escucharon, porque pensé que nada más estaban 2, 3. Ya me No, estaba desanimando yo, hermano. No se desanime, hermano. Aquí estamos. Muchas gracias, hermano. Ha sido una excelente clase y la verdad estoy sorprendido. La última, ¿verdad? La tarea que tenemos, lo voy a trabajar. Gracias, hermano. Que Dios te bendiga. Nos miramos el siguiente lunes. Hoy entré un poco tarde porque tenía algo que hacer, así que Dios los bendiga. Sobrino. Gracias, hermano Rodrigo. Gracias. Gracias. gracias, hermano Gabriel. Dios les bendiga, pasa voz. Gracias, hermana Alicia. Bueno, pues Josué, vamos a terminar. Nuestro hermano Josué, nos acompaña desde... ¿Estás en Cuernavaca ahorita? Ahorita estoy en el Estado de México. Ok, muy bien, desde el Estado de México, y pues
Allá ya van a ser las 10, ¿verdad? Van a ser las 10. Vamos a dejar a descansar a nuestro hermano Josué. Muchas gracias, Josué, por esta clase de mucha bendición. A mí en lo personal me ha gustado mucho esta clase y pues te agradezco mucho. Le voy a pedir a mi hermana Gloria Flores que si por favor nos despide con una oración para irnos a descansar. Gracias a todos mis hermanos por acompañarnos. Sí, hermano. Oremos, hermano. Dios y Padre nuestro, muchas gracias, Señor, por esos momentos que hemos tenido, Señor, de estudio. Realmente, Señor, eres bueno con nosotros porque nos das esas oportunidades, Señor, para bendecirte, Señor, adorarte como a ti te agrada, Señor. Te pido muchas bendiciones para nuestro hermano Josué, que como lo estrenaron nuestros hermanos, él comparte, Señor, con nosotros de lo que tú has puesto en su corazón, Señor, y en su mente. Y como pueblo, Señor, agradecemos esos espacios, Señor. También agradecemos a la iglesia de Escondido, Señor, que comparte con nosotros también la oportunidad de tener estos espacios, Señor. Gracias y permite que en esta hora podamos descansar, Señor, para renovar nuevas fuerzas para las actividades del día de mañana. Todo esto te lo agradecemos, querido Padre, dándote gracias también porque nuestro hermano José nos comparte que tú le has regalado un año más de vida. Señor, sigue derramando bendiciones sobre su vida, sobre su esposa, sobre su bebé, Señor, y gracias porque es parte de nuestra iglesia y sin duda que ha sido, es y será siempre de gran bendición para nosotros. Todo esto lo ponemos en tus manos, querido Padre, en el nombre precioso de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Amén. Bueno, hermanos, quedamos despedidos. Buenas noches. Que les bendiga a todos. Un abrazo grande. Nos Gracias, vemos hermano Josué. el próximo Un abrazo, lunes. Josué. Igualmente, un abrazo a todos. Paz. Paz.